Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Casa de Oración. Esta es su casa. Así es de que, hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda enseñanza de lecciones de fe. Quería comentarles, hermanos, de que pues esta es la segunda vez que estamos ya transmitiendo y vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir ya, ¿verdad?, con las enseñanzas. Así de que, hermanos, quería hacerles un recordatorio. El domingo pasado estuvimos viendo las lecciones de fe, la introducción, primera parte. Y ahora vamos a hacer la segunda parte de la introducción. Hermanos, para poder nosotros entender un mensaje es necesario estar desde inicio al final. En esta serie que vamos a llevará largo tiempo. No se sabe cuándo vamos a terminar, pero sí es necesario aprender. Amén. Así es de que yo le invito a que vaya la palabra de Dios y busque conmigo el libro de Hebreos. Ese va a ser nuestro texto base por el momento. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Cuando usted lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. ¿Lo tenemos todos? Damos lectura de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Inclina sus ojos, iglesia, vamos a orar. Padre buen Dios, te damos las gracias en esta tarde, este momento que nos da, Señor, de poder recibir tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando este mensaje, que no sea el hombre, que no sea la humanidad, sino que tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, y que cada uno prepare su corazón, su mente para recibir tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse. Hermanos, voy a hacer una recapitulación o un resumen de lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado comenzamos a ver qué significaba la palabra elección. Y dijimos que la palabra elección se trataba, su significado es una enseñanza sobre un tema determinado. En el caso nuestro tema es series, lecciones de fe. Y vimos también qué significaba la palabra introducción, ¿verdad? La palabra introducción es una preparación al conocimiento de una cosa. Lo que estoy haciendo en este momento es la preparación para luego ver lo que se va a ver ya el domingo. Y luego vimos qué significaba la palabra fe. La palabra fe, les decía yo que viene de una palabra griega, pistis. Y pistis significa confianza total en Dios. Y esta palabra de fe la vamos a ver a partir del domingo, vamos a ver propio más su significado. Entonces, y luego vimos 6 tipos de fe. ¿Se recuerdan? 6 tipos de fe. Dijimos que la número 1 era una fe natural o humana. Y vimos una segunda fe que era una fe ciega. Y luego vimos una tercera y era la fe emotiva. Vimos sus características de cada una de estas. La cuarta fe tenía que ver con una fe insuficiente. Vimos sus características, vimos unos versículos bíblicos y vimos la quinta fe que era una fe muerta. Y esa fe muerta también vimos sus características, ¿verdad? Entonces vimos los versículos bíblicos que nos decía la palabra de Dios. Y luego vimos la sexta que era la última y era una fe verdadera. Y en esta fe verdadera vimos 5 características. De aquí voy a comenzar ya porque no les di los versículos el domingo pasado. Y esta fe verdadera son 5 características. La primera es: nace, se compromete, mantiene su confianza, está motivada, persevera hasta el fin. Entonces vamos a ver la primera que dice que nace. Vaya a Mateo 13, versículo 23. Esos versículos no los vimos el domingo pasado. Mateo 13, versículo 23. ¿Lo tenemos? Dice, Mateo 13, versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra.
aquí está la clave, y da frutos y produce a 160 y a 30 por uno. Fíjese, ahí vemos que esta es una fe que nace. Y la otra característica era que se compromete. Vaya al libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. Esta característica se compromete. Vaya al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35. Esta se compromete. 8:35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya ve que se compromete esta fe. Esa es la fe verdadera. Vemos otra característica que es la que mantiene su confianza. Segunda de Corintios 5, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Esta tiene que ver que mantiene su confianza. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Ahí podemos ver que mantiene confianza la fe verdadera, hermanos. Eso mantiene confianza. Y luego, dice otra de las características que está motivada. Vaya a segunda de Corintios, siempre ahí mismo, versículo 12. Versículo 12, capítulo 12 y versículo 15. Esta fe verdadera, su característica está motivada. Segunda de Corintios 12, capítulo 12, versículo 15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amados menos. O sea, está motivada. Y luego, esta es la última característica, que persevera hasta el fin o al final. Segunda Timoteo 4:7. Segunda Timoteo 4:7. Esta persevera hasta el fin. Segunda Timoteo 4:7. Lo tenemos. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas son las características. Si vemos los versículos de la fe verdadera, y vemos, aquí estamos viendo claramente qué nos quiere decir la palabra de Dios. Ahora, hermano, hoy quiero iniciar de nuevamente. Aquí parte la segunda parte de la introducción. Y tiene que ver, hoy vamos a ver el significado de la fe. Presten atención, que vimos algunos tipos de fe. Hoy vamos a ver el significado de la fe. Porque la fe no se predica en un domingo. La fe no se predica, hermano, en 2 domingos, una vez al año. Hay que predicarla, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no la terminamos de dar un solo domingo. Ya íbamos segundo domingo con la introducción. Entonces, esta es la segunda parte de la introducción. El significado de la fe en cada libro de la Biblia. Vean una cosa. Hermanos, tienen que saber algo. La palabra fe en cada libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un significado distinto. No es que todos decimos por la fe, pero hay que entender a qué fe está hablando. Y hoy vamos a conocer mucho más. Fíjense que vaya conmigo, vamos a entrar en materia. Vaya al Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 35, versículo 30. Libro de Números,
Libro de Números, capítulo 35. Versículo 30. Repito, Libro de Números, capítulo 35, versículo 30. Leamos. Dice así: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, ahí está la clave, testigos. Dice, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿Qué significado tiene la fe ahí, hermanos? Fíjense que esa palabra fe ahí, ¿verdad que todos anunciamos que por la fe aquí, que por la fe allá? Pero ahora vamos a ver, aquí la fe se entiende, mire, esta palabra fe se tradujo de una palabra hebrea. Oiga bien, hebrea, en el idioma original, hebrea, y esta palabra hebrea tiene que ver con una palabra como con acento al final, aná. Como Ana, pero al final acento, aná. Y aná significa responder, empezar a hablar, acusar, dar cuentas, decir, desmentir y responder. Entonces el versículo ahí, la fe, está hablando como cuando a usted le llama a hacer una aclaración de lo que usted ha visto. ¿Se da cuenta la palabra fe, el significado allí, hermanos? Imagínense cuánto es interesante saber también esto. ¿Cuánto? Mucho. Entonces, ahora, quiero dejar claro esto. La palabra fe en cada libro tiene un significado distinto. Aquí se está refiriendo a testigos que hablan de algo que han visto. Amén. Entonces, ahora vaya conmigo a otro ejemplo, Isaías 57:11. Isaías 57:11. Isaías 57:11. Aquí vamos a ver la palabra fe de nuevo con otro significado y les va a parecer extraño. 57:11 dice: ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y luego dice: y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Fíjese que la palabra fe aquí la vamos a entender más claramente si usted retrocede al versículo 4. Versículo 57, versículo 4. ¿De quién, dice, os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Ahí está, esa palabra mentirosa se refiere a fe. ¿Por qué es necesario saber la fe, hermano? Porque lo que vamos a comenzar a ver a partir del próximo domingo, usted ya va a entender. Y hay muchos versículos más. Entonces, aquí queda claro, yo quiero dar la definición de esta palabra. La palabra hebrea, esta palabra fe, se tradujo de una palabra hebrea. Ponga atención. La palabra hebrea es kasab, con K de kilo, K y Z, kasab. Y kasab significa mentir, burlarse, engañar. En pocas palabras, esta palabra significa que una persona es hallada mentirosa. ¿Se da cuenta esta palabra fe, hermano, el significado? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese significado? Porque en el versículo 4 vimos que habla de la mentira también. Entonces, vamos viendo que entre números hay un significado distinto. Habla del testigo, de hacer una aclaración contra alguien, de hablar una verdad contra alguien. Y en Isaías vemos que habla de la persona, de la fe, aquí es una persona mentirosa. Y luego vamos al libro de Habacuc 2:4, veamos el otro significado. Para entender el Nuevo Testamento, la fe
¿Qué significado tiene? Libro de Habacuc 2:4, ¿lo tenemos? Libro de Habacuc 2:4. Amén. Libro de Habacuc 2:4. Dice, he aquí, dice, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Vea esto, mas el justo por su fe vivirá. Aquí vamos a ver un significado distinto, ¿verdad? Porque todos conocemos la palabra fe, pero no conocemos su significado correcto en cada libro. Entonces, esta palabra que aparece aquí en Habacuc 2:4 es una palabra hebrea con acento al final, emuná. Emuná. Y emuná significa firmeza. Firmeza significa seguridad, significa fidelidad, fiel, lealtad. Nos damos cuenta que estas tres palabras de fe, estas dos que hemos visto, con respecto a esta, ¿verdad que cambian los significados? ¿O son iguales? ¿Verdad que no? Entonces, si conocemos estos principios, fíjense que ahora quiero que usted preste mucha atención, porque esta palabra, firmeza, se lee así entonces, donde dice 2:4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, quita la palabra fe y diga, por su firmeza, vivirá. Por su seguridad, vivirá. Por su fidelidad, vivirá. Por ser fiel, vivirá. O sea, la palabra fiel tenemos que entenderla, hermanos. No solamente vamos a agarrar, es que por fe voy a tener la cara. Mire, se ha enseñado mal y muchos malinterpretamos esto. Ahora, viendo lo que esta palabra fe en Habacuc significa, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, capítulo 17, versículo 20. Este significado es lo contrario a Habacuc 2:4. Dijimos Mateo 17, 20. Dice, Jesús les dijo, fíjense, preste atención al versículo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, 17:20 les dije, ¿verdad? Sí. Mateo 17:25. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ya el versículo lo está diciendo claramente. Entonces, el significado de la fe aquí es lo contrario a Habacuc 2:4. Vea el significado que tiene aquí fe. La palabra fe en Mateo 17:20, fíjense que se tradujo de una palabra griega, y es apistía. Y apistía significa incredulidad, significa infidelidad, significa desobediencia, significa dudar, significa poca fe. ¿Cómo estaba el pueblo aquí? Dudando, con poca fe, estaban desobedeciendo. Entonces, vemos el significado de todo esto, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que cada mensaje en la palabra fe tiene un significado distinto? Sí. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos aprender como ovejas, como creyentes, como pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les enseño todo esto, hermano? Porque hay la necesidad, y veo la necesidad, para cuando lleguemos a ver Hebreos, que ya lo vamos
a trazar bien cómo lo vamos a hacer el próximo domingo, es necesario que usted ya conozca la palabra fe. Que cada libro, la fe, tiene un significado distinto. Ahora, déjeme darle otro dato. Fíjese que la palabra en Mateo 6:30, búsquenlo. Mateo 6:30. Mateo 6:30 dice, preste atención aquí, hermano, porque todo esto que voy a hablar en este versículo lo vamos a ver en la hermenéutica, en una materia que estamos dando para entender más. Fíjense que dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Palabras de Jesús. Ahora, quiero que usted se grabe esto y preste atención, no se me descuide. Fíjese que la palabra fe en Mateo 6:30 y en Mateo 8, capítulo 8, versículo 26, Mateo 14, versículo 31 y Mateo 16, capítulo 16, versículo 8 y Lucas capítulo 12, versículo 28, encontramos la palabra fe y tiene el mismo significado. Luego, desde Mateo, los capítulos que no mencioné, hasta el Apocalipsis, es el mismo significado. Nada más que lo que les he mencionado tiene una fe distinta y lo vamos a ver. Fíjense que la palabra fe, aquí entre Mateo y Lucas, es distinto, viene de una palabra griega, se tradujo de una palabra griega, oligopistos. Oligopistos. Y oligopistos significa incrédulo que le falta confianza en Cristo. Significa duración hasta cierto punto. Significa persona de poco espíritu, persona cobarde que le falta fe. Investigando estas palabras, hermano, hay mucho de qué aprender. Ahora, dicho estas palabras, hermanos, hoy terminamos la segunda parte de la introducción de lecciones de fe. Fíjese que a usted no le parece que estos prácticamente son 5 capítulos, 4 en Mateo y 1 en Lucas. De ahí el resto, todo, la misma fe tiene el mismo significado. Quiero que lea conmigo Lucas 12, versículo 28. Lucas 12, Lucas 12, 28. ¿Lo tenemos? Aquí está hablando casi lo mismo del mismo versículo de Mateo 6:30. 28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, eso es, ya los significados ya lo dijimos. Una persona cobarde que le falta fe. Hermano, hemos visto que en el Antiguo Testamento hemos visto 3 ejemplos: Números, Isaías y Habacuc, y vemos que la fe tiene un significado distinto, ¿sí o no? Y luego vimos que Mateo 17 es lo contrario al libro de Habacuc, al significado de Habacuc. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos. Regresemos a Hebreos. Es necesario decir todo esto, hermano, porque es necesario conocer esto. Yo siempre he sido enfático que la fe no se predica en un día, ni se enseña en un día, hermano. Esto lleva tiempo. Ahora, fíjense que
aquí toda la palabra fe en el libro de Hebreo tiene que ver ya relacionado con pistis. Y pistis significa que confianza total en Dios. ¿Se da cuenta la diferencia de los tipos de fe de los significados de fe que hemos estado viendo? ¿Verdad que es muy necesario conocer esto? ¿Por qué? Porque muchos creemos que la fe es esa que nos han enseñado todo el tiempo. Por la fe en la casa, por la fe aquí, por la fe vamos a tener la familia, por la fe. Y mire, está bien y yo respeto. Está bien, hermanos. Pero veamos qué nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy sí vamos a ver desde el 1 lo tenemos, Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Para entender este versículo, hermanos, todos hemos agarrado Hebreos 11:1, por la fe aquí, por la fe esto, por la fe lo otro, pero olvidamos el capítulo 10. Y olvidamos los últimos versículos de Hebreos 11. Porque no está enseñado como tiene que ser. Váyase ligero hasta Hebreos 11:36, hermano. Hebreos 11:36. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. A ver, ¿dónde está la casa, por fe? ¿Ah? Gente que en las enfermedades abandonan la fe. Gente que en problemas pequeños abandonan la fe. ¿Y qué vivieron estos hombres? Estoy solo en la introducción, hermano. Ya el próximo domingo, cada uno de estos personajes, vamos a explicarlos cada uno. Entonces, hermano, la fe no es esa que usted llega a la iglesia y se reúne, Señor, por la... No, hermanos. Hay que entender bien Hebreos, porque aquí me enseña la Biblia que estos hombres sufrieron cárceles, vituperios. Por la fe queremos tener un montón de cosas. Fíjense que en Mateo 6:30 hay una alabanza, no me recuerdo quién la canta, que dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Esto lo dice el Señor. Como dice, tú le dirías a la montaña: muévete, muévete, y los enfermos se sanarán, se sanarán. Y ahí están las iglesias llenas aplaudiendo en la mano, pero cuando llega el problema, lo primero que hacemos, abandonamos la fe. Nunca creemos en Dios. Porque había una enseñanza mal con la palabra fe. Y de Hebreos 11:36, ¿qué nos enseña? Que estos hombres vivieron vituperios, cárceles, prisiones. Las iglesias están llenas, hermano, y vuelvo a repetir. Pero no es gente que tiene la fe y no cree en Dios. Simplemente es un número más, es un bulto más. Lamento decirlo, pero es la verdad. Prefiero 5 hermanos sinceros en la fe que 1000 personas que no creen en Dios. ¿Por qué, hermanos? Para que ustedes vean que la fe ha sido enseñada. Y mire, y aquí me falta más introducción, hermanos. Me falta más introducción. Para que ustedes puedan ver otro significado de fe. Váyase a Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Gálatas 1, versículo 23. ¿Lo tenemos? Gálatas 1, capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver
el otro significado de fe aquí. Dice, aquí está hablando de Pablo, la conversión del apóstol Pablo. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. ¿Quién era el perseguidor en aquel tiempo? Pablo. Y dice, nos perseguía. Ahora predica, ahí está la palabra, predica la fe. ¿Qué significa la fe aquí, hermanos? Es muy sencillo. Predicaba el evangelio de Jesucristo. ¿A dónde me habla aquí la fe de la cual, hermano, muchos creemos? ¿Dónde? Por la fe voy a tener esa gran casa. Trabaje, ahorre y cómprela. Buena, permiso. Hermanos, la fe no es una fe como que usted agarra un euro y se lo meta en la bolsa. La fe es una cosa que nace y usted la mantiene en su corazón y usted la tiene. La fe, hermano, no es una cosa como que hoy me quito la camisa y mañana me la cambio. No, hermanos. Entonces la palabra fe queda claro que significa confianza total en Dios. Y ahora, hoy sí, regrese conmigo a Hebreos 11. Voy a comenzar a dejar ya preparado, hermano, para el próximo domingo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, refiriéndose a los hombres del Antiguo Testamento, Abel, Enoc, Abraham, todos ellos. Y dice 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, cuando Dios dijo, y creó Dios los cielos y la tierra, se está refiriendo al Génesis capítulo 1, versículo 1. Y luego dice aquí, hermano, el 4. Por la fe, Abel. ¿Quién, hermanos? Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por ella. Vamos a ver la fe de Abel. El primer personaje que nos da la lección de fe. Recuérdense, el próximo domingo comenzamos a ver la fe de Abel, la lección que nos da Abel. Veamos un segundo. 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a llegar hasta el capítulo 40, hermano. Vamos a saltarnos algunos versículos. Y dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, hermano, nosotros tenemos aquí bueno, no sé cómo se menciona en italiano, pero tenemos las astas, donde nosotros tenemos el logo y tenemos aquí un versículo. Y es Hebreos 11:6. Que todo el que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que para Él le es galardonador. ¿Qué significa la palabra? Esta palabra tiene que ver que todo aquel que se acerca a Dios debe saber que para Él hay salvación y justificación. Estamos enfocados en el enfermo. Entonces, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, hermano, esto da a entender, este versículo da a entender algo. Que si Abel y Enoc no hubieran tenido fe, ¿usted cree que hubieran agradado a Dios? No lo hubieran agradado, porque aquí lo dice.
Ahora, luego dice el 7. Por la fe Noé, aquí habla de otro personaje que nos da la lección de fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por creer en Dios. O sea, hermano Ricardo, que no tiene nada que ver con lo material. Claro, no tiene nada que ver con lo material. Tiene que ver con lo espiritual. Si por fe, hermano, a ver cuántas casas tuviera yo ya. Si aquí para pagar el afito es duro. Para pagar la renta de la casa es duro. Si no, pregunten a los que tienen carro, ¿por qué no quieren tener? ¿A dónde está la fe, pues? Sí, que la fe aquí se refiere a lo espiritual, buscando lo celestial. Es que lo celestial no nos interesa, a mí sí me interesa. Porque de eso está hablando aquí. Y luego sigue diciendo, en versículo 8, otro, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abel ofreció excelente sacrificio, ofrenda. Enoc agradó a Dios, caminó con Dios. Y nos encontramos con Noé con la barca. Y nos encontramos con Abraham que salió como que era loco a ver para dónde iba. Y luego, el 8, hermano, capítulo 8, fino hasta el 10, ese mismo versículo, 3 versículos están hablando lo mismo. Por la fe habitó, dice, siempre de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren, hermano, qué impresionante ver la fe de estos hombres. Y solo hombres, también mujeres. Vean lo que dice el 11. Aquí está hablando de Sara. Dice, por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Estos son hombres y mujeres que nos dan lecciones de fe, hermanos. Fíjense que desde el versículo 11 hasta el 16 habla de la fe de Sara. Y ahora entramos otra vez al 17, versículo 17, y aquí vuelve a poner la fe de Abraham cuando Abraham ofrece a su hijo. Eso está impresionante, hermano, está tremendo. Dice, por 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo. Y luego sigue diciendo, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hermano, mire, yo me sorprendo. Abraham tenía que salir sin saber a dónde iba. Y en este versículo nos enseña que tenía que ofrecer a su hijo. Hermano, yo le digo, mire, es una cosa, cuando yo medito y leo todo esto, yo me pongo a analizarlo. ¿Quién de ustedes sacrificaría a su hijo? Esto es una cosa que ya no existe, ni va a existir, solo algunos locos endemoniados que hacen cosas, pero ese es otro asunto. Pero hermano, ofrecer a su hijo. Imagínense que le digan ahorita, mire, usted se va a ir para tal parte, váyase, y usted sin saber a dónde va. ¿Cómo que le digan? ¿Usted está loco? Y vos te vas, hermano,
Piensen lo que Abraham, el que tenía que salir y también ofrecer. Mire, es una cosa tremenda, hermanos. Es una fe que ellos tenían y nos enseñan a nosotros, nos dan la lección a nosotros. Luego, del versículo 17 hasta el versículo 19, habla de la fe de Abraham. Y luego el 20 dice, por la fe bendijo a Isaac y a Jacob. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Todos estos personajes que les estoy mencionando los vamos a ver uno por uno, hermano, a partir del próximo domingo. Hoy terminamos con la introducción. Miren, ayer estaba meditando esto y yo me pongo a analizar, hermano, todo fue por fe. Todo fue por fe, hermano. Todo fue por fe. Pero fueron personas que yo me hago, a veces yo me hago preguntas así muy personales a mi persona. ¿Sabe qué, hermano? Hay mucho que aprender de estos hombres. Hay mucho que aprender. Así que luego sigue diciendo el 22. Por la fe José al morir, oiga, este es otro, José. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Vamos a Hebreos 11, 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tremendo, ¿va? Aquí viene otro personaje más de la Biblia. Muchos confunden a Noé con Moisés. Y tiene que ver, el 23 dice, por la fe Moisés. ¿Por la fe quién, hermanos? Moisés. Otro personaje que nos da otra lección de fe, hermanos. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Del 23, hermano, hasta el 29, hasta el 28 está hablando de la fe de Moisés. Aún el 29, ve el 29 lo que dice. Por la fe pasaron el mar rojo. Esto, hermano, está impresionante. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo, a media cosita, dicen conocer a Dios, una pequeña cosa, los bota. No quieren saber más nada de Dios. ¿En dónde estaba la fe? Imagínense estos hombres. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo vivieron? Y luego sigue diciendo, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y luego vemos otro tipo de fe en el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto lo vamos a ver en Josué también más adelante. Hermanos, ¿verdad que se va a aburrir de oír que la fe? Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo. La fe tiene que adentrarle y tiene que nacerle, porque no todos tenemos la fe de creer en Dios. No todos. No todos, hermanos. Se lo aseguro. Y luego sigue diciendo el 31. Por la fe, aquí habla de una otra mujer, esta es la prostituta. Dice, por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Otro ejemplar de mujer que nos enseña a todos, incluso a las mujeres también. Es un ejemplo de una prostituta, bien fea la palabra, de una prostituta, hermano. Entonces, ese es otro ejemplo de esta mujer. Y luego vemos el 32. Dice el escritor, fíjese, dice el 32, ¿y qué más digo? O sea, como diciendo, ¿qué más les puedo decir? Dice, porque el tiempo me faltaría. O sea, que esto que vamos a ver no es nada, hermano. El tiempo me faltaría, contando
de Gedeón. Ahí está un elenco, hermanos. Y yo voy a añadir otras cosas más. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Quién eran los profetas? Elías y muchos más que no están aquí, pero sí están en la Biblia, hay que buscarlo en el Antiguo Testamento. Miren, la fe de la viuda. ¿Se acuerdan de una parte que está en el Evangelio? De aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Otra que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Se acuerdan de esa? No, hermanos. Por eso el escritor dice, el tiempo me faltaría. ¿Qué tiempo le faltaría, hermanos? Eso indica que hay que dar bastante de la fe. Entonces sigue diciendo, el 33, dice, que por fe conquistaron reinos. Por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Parecida a la fe nuestra, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Parecida a la fe nuestra, ¿sí o no? Nada que ver, hermanos. Nada que ver. Y sigue diciendo, 34. Apagaron fuegos, dice, fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección, refiriéndose a lo espiritual. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Hermano, la fe que usted ha conocido, creo que hoy con esto y con lo que hemos visto en el libro, se nos va a abrir un poquito más la vista. Porque la fe, hermanos, buscando lo espiritual, pero se ha enseñado por la fe. Voy a tener el carro. Trabaje y cómprese. Por la fe, usted piensa tener grandes cosas materiales, pero olvidamos lo que la Biblia nos enseña de estos grandes hombres, que vivieron vituperios, cárceles, prisiones, fueron azotados. ¿Alguien quiere vivir así, hermano? Eso no lo quiero, ¿sabe qué, hermano? Pues de eso se trata. De vivir en la fe. ¿Y qué es eso? De creer en Dios, de caminar con Dios. Hace unos días hay gente, hermanos, he ido a algunos hospitales y he tenido que hablar con personas en las cuales algunos les han detectado cáncer terminales, que ya están gente que ya no tienen vida. Y me ha llamado la atención ver cómo algunos ancianitos que ya saben lo que les toca, me han dicho, hermano Ricardo, voy a morir y esto me llena a mí de gozo. Voy a morir, pero sé que mi fe está puesta en los cielos. Voy a morir y sé que mi familia va a conocer a Dios. La fe la pone en Dios, que su familia van a buscar. No lo pone en lo material. Conocí otro que me dijo, yo solo espero que mis hijos puedan ser buenas personas, estudien, trabajen, pero a Dios a un lado. Le voy a decir de todas las que estas me dijeron, este ancianito me dijo, mi fe está puesta en el cielo. Y sigue diciendo aquí, el 37. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
Hoy se le cayó la venda, hermano. La fe que usted tiene no es fe. Es avaricia. Déjeme decirse. Es avaricia. Es avaricia. No es la fe. Y luego sigue diciendo, de los cuales el mundo no era digno, dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, refiriéndose a los hombres del Antiguo Testamento, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y dice, no recibieron lo prometido. No lo recibieron. Pero miren lo que dice el 40. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Aquí se agarran unos, ¿verdad? Por la fe me va a salir el mundo. Nada que ver. Nada que ver. Y otras cositas más. Nada que ver. Porque se refiere, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El libro de Hebreos, hermanos, es una lista de un listado de personajes, de hombres y mujeres que caminaron con Dios, agradando a Dios. Y Hebreos, el capítulo 11, no comienza ni termina ahí, sino que sigue, y agarrando el capítulo 10, para entenderlo, hay que leer esos dos capítulos, hermano. Por tiempo no lo vamos a explicar, pero a partir del domingo vamos a ver cada uno de estos personajes y vamos a ver la fe. Llevará tiempo, unos 5 o 6 meses, pienso, hermano, más, hablando domingo tras domingo de la fe. Pero es necesario saberlo. Fíjense que es una pena, hermanos, y da un poco de tristeza, porque en realidad yo conozco muchos cristianos y la fe la tienen basada en lo material y no en lo espiritual. Porque estos hombres aquí nunca me dicen que por la fe tuvieron grandes terrenos. No me dicen que por la fe tuvieron grandes herencias. Hablando lo material. No me habla que por la fe obtuvieron grandes lujos de carro. Algunos dicen por la fe el restaurante. Aquí no me habla de restaurante, me habla de prisiones, de cárceles, fueron maltratados, angustiados. Esa es la fe verdadera que hay que vivir. ¿Y cómo vivió Cristo, hermanos? Yo sé que para algunos va a ser triste, hermano, la fe, pero ¿sabe qué? A mí me gusta algo que dijo este famoso teólogo, se me ha olvidado el nombre, pero usó una frase donde dijo, se llama John Hus, un teólogo, un reformador, dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Eso dijo John Hus. Es un reformador, un hombre inglés. Prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira. Si usted está basado en una fe material, hermanos, quítese la idea. Quítese la idea. No es a la fe. Si en algún otro lugar le dijeron que por la fe usted va a ser rico, hay una canción de Ricardo Arjona. Cuando yo estuve en Guatemala, en la parte de Escuintla, conocí muchos guatemaltecos, incluso ellos cantaban una canción de a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. ¿Por qué lo dice? Yo conocí la historia, ¿por qué la cuenta eso? Se refiere a unos pastores de Guatemala. Y muchas cosas más. Entonces, si nos basamos a esto, hermano, la fe se parece a lo que se está viviendo ahora, hermano. ¿Verdad que no? Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Lo siento mucho, quizás botarle argumentos que usted no quiere saber, pero se los tengo que decir. Vivir la fe es vivir como estos hombres vivieron.
La fe se vive. La fe se vive. Hay muchos casos de personas, incluso enfermas también, donde en la cual yo aprendo mucho de ellos. Y duele el corazón verlo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todo, yo me hace entender, la fe de estas personas está basada en las moradas, allá en la patria celestial. Y de eso habla aquí en unos versículos. Entonces, hermanos, yo lo quiero dejar con esto. Es tiempo que usted comience a creer en Dios y camine. Y lo que está viviendo, que no le bote su fe, que no le bote de creer en Dios. En el peor problema, crea más en Dios. En los problemas se le van a poner más graves. Crea más en Dios. Y quiero terminar con esto. Los que predicamos vamos a ser probados. Algunos por insensatos los meten presos. Algunos, ¿verdad? Porque están hasta la coronilla, de los pies a la coronilla, llenos de soberbia. Van a parar allí a algunos lugares presos. Y después salen hablando grandes testimonios. Y que Dios va a hacer crecer mi iglesia. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero déjeme decirle, los predicadores, los que predicamos la palabra de Dios, vamos a ser probados. Hay más ejemplos que voy a poner en Pedro. Cuando dice que la fe va a ser probada como el oro. Eso no es fácil, hermanos. Que no es fácil. Los predicadores vamos a ser probados. Los creyentes vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Ahí se va a demostrar la verdadera fe. Le voy a decir a alguien que no tiene fe, y esto lo encontré, yo no lo dije, no lo apunté, pero la fe, alguien que no cree, hermano, no es creyente. O sea, en la fe, alguien que no cree en Dios no es creyente. Por eso cuando dice, viene un creyente, pues sí, pero creyente se ve de qué cosa. Entonces no quiero salirme de todo esto. Vamos a ser probados los predicadores. Y esta es una prueba que llegará pronto. Y tenemos que vivir como este pueblo, estos hombres vivieron. Pedro, ¿cómo murió? El apóstol Pablo, muchos de ellos, ¿cómo murieron? Así que, hermanos, hoy terminamos la segunda parte de esta introducción. El próximo domingo voy a dar otros versículos, los significados de la fe, pero ya vamos a estudiar Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Vamos a ir viendo personaje tras personaje y la lección que estos hombres nos dan. Amén. Así que el que tiene Dios para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia.